Bienvenidos, señores, gracias. Muy amable, gracias. A ver, cuéntenos un poco en qué consiste la novedad de esta edición. ¿Es una actualización? ¿Es una adaptación al quechua ayacuchano exclusivamente? La primera Biblia completa en quechua de Ayacucho salió el 3 de septiembre de 1987, ahí en Ayacucho, en medio de todo lo que pasaba en el país con la guerrilla y todo eso. Cuando dice usted Biblia, está hablando de una Biblia que no pertenezca exclusivamente a determinadas iglesias. Efectivamente, sí. ¿Es la Biblia en general? Es la Biblia. Porque para siempre ser se habla de que hay una Biblia católica, que hay una Biblia, en fin. Entonces, ¿cuán diferentes son estas Biblias? Bueno, esa Biblia es para servir a todos y debido a todo lo que pasó en el país y sobre todo en la zona de Ayacucho, con desplazamiento de gentes y todo eso, el idioma quechua hablado en esa zona fue impactado por todo eso. Algunos términos cayeron en desuso, entraba un poquito más de préstamos de castellano. Y las iglesias, tanto católicas como los protestantes, encontraron que la nueva generación ya tenía ciertos problemas con ciertos términos en la Biblia de aquel entonces, debido a los cambios en el idioma. Y por eso pidieron una actualización de la Biblia, una revisión de la Biblia que ya existía. Y este es el resultado, ¿no? Pero la revisión solamente vinculada al término de lenguaje, nada más. Es una traducción. Es vinculado de hecho, a lo del lenguaje y los cambios. Claro, una modernización, una actualización lingüística. Sí, sí. Quizá. ¿Cuánto demanda este trabajo? ¿Qué tiempo ha demorado y qué dedicación hubo, Garay? Es un proyecto que ha durado 3 años. Un equipo de traductores buenos seleccionados bajo ciertos parámetros hemos sido convocados para hacer este trabajo y hemos abarcado estos 3 años. ¿Usted es traductor oficial? No. Yo soy traductor. Así. ¿Su trabajo es ese? Es mi trabajo. ¿Vive en Ayacucho? Yo soy ayacuchano del Perú profundo. Mi primera lengua es quechua. Mi segundo idioma que aprendí en la escuela es el español. Dígame, señor Garay, ¿y cuáles son, nos decía el señor Mitchell, estas modificaciones que se producen por el desplazamiento, por la guerra? ¿Cuáles son, denos un ejemplo de términos que cayeron en desuso, que dejaron de ser comprendidos por las nuevas generaciones y que se han incorporado en esta nueva edición? Yo soy del campo, nací en 1970. Cuando llego a la escuela no hablaba español. Claro, de mi papá escuchaba español, pero sinceramente les digo, todo muchacho campesino tiene vergüenza de hablar un idioma que es ajeno al suyo. Cuando llegamos a la escuela tuvimos que aprender a fuerza de presión del profesor un idioma que no es nuestro. Segundo, producto de la violencia que vivió Ayacucho principalmente con el desplazamiento de la ciudad, eso ha sido mucho más forzoso. Entonces, en lugar del quechua ha sido surgiendo una especie de quechuañol, una combinación del quechua con el español. Eso ha ocurrido en todo el quechua. En todo el quechua. En todas las variantes de quechua. Sí. Porque son siglos de frecuencia común. Sí, es un proceso, cada lengua es algo que vive y cambia. Lo que vimos en Ayacucho fue un proceso acelerado, ¿no? Debido a todo lo que pasó en la zona. Sí. Dudo que exista algún idioma en su pureza en el Perú, no creo que exista, ¿no? Entonces, pero yo le pedí ejemplos. Sí. Así es, porque el español también está matizado de muchos, ¿no es cierto? Computadora, por ejemplo. Vocablos quechuas, ¿no? Sí, muchísimos. Sí. A ver, cuéntenos a la inversa. Algún ejemplo que les pueda hacer. Bueno, quiero partir por esto. Por ejemplo, algunos términos que han sido adaptados al quechua ayacuchano. El desuso, por ejemplo, de la doble C, que se pronuncia como ja, jo. Ahora que eso ha caído en desuso. Eso ha caído en desuso. En lugar de ello ha sido adaptado la Q, porque la mayoría de los técnicos del Estado creo que no pueden hablar la ja.
Entonces, en lugar de eso sale la K, por eso la pronunciación de Hispi, en vez de Hispi, el Quispe, Huamacto en lugar de Huamacto, Aucapuclia en lugar de Aujapuclia, algo así. Claro, es una pronunciación muchas veces. Sí, ese por un lado en términos de la fonología, por decirlo así, los sonidos. Otros son conceptos bíblicos. En los Santos Evangelios, uno de los términos que ocurre con frecuencia es términos como el reino de Dios, ¿no? Antes se usaba terminología quechua para eso, usando verbos como munaichei o camachicoy, que indica la idea de gobernar, reinar sobre. La nueva generación ya no capta esto, entonces, y entra español como reino, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Dios para reino, combinando las dos, ¿no? Y claro. Todo fue estudiado, qué nivel de cambio, qué nivel de actualización se necesita, y así el trabajo de 3 años de ese equipo. Bueno, independientemente de eso, todavía podríamos llegar a otro nivel, que es en realidad el nivel ya conceptual, ¿no es cierto? Porque si yo pertenezco al mundo quechua, tengo también una herencia cultural en términos religiosos que no necesariamente es católica, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Entonces, entender el reino del Señor, para comenzar, de repente es el propietario de la hacienda, vaya. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, es una tarea. Lo que me preocupa, no me preocupa, sino me interesa mucho, señor William Mitchell, es, porque aquí en la Ayuda a Memoria nos dicen que, bueno, es una Biblia excepcional, única. ¿Cuántas traducciones de Biblias se han producido en el Perú desde que se inicia la conquista? Si vamos al siglo XVI y la conquista, en lo que se refiere a traducción de la Biblia propiamente dicho, lingüistas, traductores como el franciscano Luis Jerónimo de Oré, ellos se dedicaban no tanto a toda la Biblia, sino a los pasajes del leccionario, es decir, los evangelios para los días festivos y domingos, yeah. No todo, ciertos salmos, dependiendo de lo que se necesitaba para... Una cosa más práctica. Para la misa, por decirlo así. Y no fue hasta el siglo XIX cuando comenzó a llegar de España Biblias como la Biblia en español de Cío San Miguel, y en ese periodo, digamos siglo XVI, XVII, XVIII, el énfasis mayor fue en el catecismo y no en la Biblia. Y solamente es ya en el siglo XIX cuando comienza a llegar. Claro. Pero en lo que se refiere de propagación, ¿no es cierto? Sí, de adoctrinamiento. En lo que se refiere a traducción propiamente dicho, es interesante que el primer Nuevo Testamento al quechua fue traducido en 1822-24 por 4 miembros del Congreso del Perú. No llegó a ser publicado ese manuscrito. Hoy, ¿dónde está? En el Museo Británico. Sí. A mí me intriga, Londres. A mí me intriga el hecho de que se afirme que esta es la primera vez que se realiza una diagramación y una tipografía de la Biblia en el Perú. Sí, tienes razón. Uno hubiera pensado que antes tendríamos otros, pero no ha sido algo en términos de nuestra tecnología que se había desarrollado. Hoy por hoy, lo que antes llamábamos tipografía, ¿no? Todo se hace en la pantalla, ¿no? Por software especializado. Y ahora la Sociedad Bíblica Peruana cuenta con todo esto, y la diagramación, toda la preparación fue realizado aquí en Lima. Después el proceso, como es un texto electrónico, ya va al internet y fue impreso en Correa. Entonces en Correa bajaron del internet todo el texto preparado en Perú y ya a la imprenta y después al barco. Sí, es notable.
Bueno, muy bien, muchas gracias, sumamente interesante. ¿Y dónde se puede conseguir esta Biblia? Eso se puede conseguir en la Sociedad Bíblica Peruana, que la Casa de la Biblia está en la esquina de Avenida Cuba y Petit Tours. Muy bien, muchas gracias. A ustedes las gracias. Hugo Garay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.